Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy el profesor Héctor Molina y en el día de hoy, en este video, les voy a enseñar a formular y nombrar compuestos inorgánicos. Vamos a analizar la formación y el nombre de compuestos binarios. Los compuestos binarios son todos aquellos que están formados por dos elementos distintos, en los cuales ocurre una transferencia de sus estados de oxidación de tal forma de que la cantidad de cargas positivas y o negativas dentro del compuesto sea igual a cero. Vamos a revisar primero que todo los sistemas de nomenclatura, que son básicos o que son primordiales, más que básicos son primordiales para poder nombrar un tipo de compuesto. Hay tres sistemas de nomenclatura que se usan normalmente: el sistema de nomenclatura tradicional, el sistema de Stock y el sistema denominado estequiométrico o sistemático. Vamos a analizar cada uno de ellos y ustedes van a poder darse cuenta de lo fácil que es nombrar un compuesto conociendo los sistemas a cabalidad. El primer sistema que vamos a analizar es el sistema tradicional. Fíjense ustedes que este sistema utiliza dos prefijos que son hipo y per y dos sufijos o terminaciones que corresponden a oso e ico. Y esto va a depender según la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento. En algunos casos lo nombran en algunos textos como según el número de valencia, pero según el estado de oxidación que tengan cada uno de los elementos que van a formar el compuesto. Y estos estados de oxidación deben ser positivos. Vamos a usar el siguiente esquema. Podemos tener un estado de oxidación, es decir, un estado de oxidación único. Podemos tener dos estados de oxidación. Esto no significa que el estado de oxidación sea 1, sino que es único, puede tener cualquier valor. 2 estados de oxidación, 3 o 4 estados de oxidación. ¿Qué va a ocurrir en este sistema? Todos aquellos átomos o aquellos elementos que presentan un solo estado de oxidación, fundamentalmente aquellos que pertenecen al grupo 1, 2 y 3A, que presentan estado de oxidación más 1, más 2 y más 3, siempre para este sistema la terminación va a ser ico. Es decir, vamos a suponer los siguientes ejemplos. El sodio tiene un estado de oxidación más 1. El sodio tiene un estado de oxidación más 1, y es el único estado de oxidación que tiene. Luego, todos los compuestos en este tipo o en este sistema de nomenclatura va a terminar en ico. Es decir, todos los compuestos del sodio, según la nomenclatura tradicional, serán sódicos. Usted no va a encontrar algún compuesto que se diga sodoso, hiposodoso o persódico. Solamente va a terminar en ico. Lo mismo va a ocurrir, fíjese, para el caso del calcio, cuyo estado de oxidación es más 2, pero es único. Por lo tanto, siempre va a ser cálcico. Ahí está la terminación, cálcico. No va a haber un calcioso ni cosa que se parezca. En el caso del aluminio, que tiene un estado de oxidación más 3, que es único para el aluminio, entonces será alumínico. Nuevamente, la terminación es ico. Entonces, vuelvo a repetir, para aquellos elementos cuyo estado de oxidación es único, fíjense bien lo que estoy diciendo, único, no que el valor sea 1, siempre va a terminar en ico. Ahora bien, cuando yo tengo dos estados de oxidación, significa que voy a tener uno mayor y uno menor. Si tengo dos, cualquiera sean los valores. En este caso, el menor de los estados de oxidación va a ser oso y el mayor de los estados de oxidación va a ser ico. Este esquemita que hay aquí se usa de menor estado de oxidación a mayor estado de oxidación. Por lo tanto, para un átomo o un elemento con dos estados de oxidación, el menor será oso, el mayor será ico.
Por ejemplo, el hierro tiene dos estados de oxidación, más 2, que es el menor de los estados de oxidación, y el más 3, que es el mayor de los estados de oxidación. Toda vez que el hierro actúe en la formación de un compuesto con el estado de oxidación más 2, terminará entonces en oso. Será ferroso. Y toda vez que el hierro actúe con el mayor estado de oxidación en la formación de un compuesto, será férrico. Lo mismo va a ocurrir para todos aquellos que presenten dos estados de oxidación. Para aquellos elementos con 3 estados de oxidación positivos, vamos a tener de menor a mayor. El menor de ellos va a usar el prefijo hipo, la terminación oso. El intermedio será oso y el mayor será ico. Vamos a ver un ejemplo en particular. El azufre tiene 3 estados de oxidación positivo, el más 2, el más 4 y el más 6. Este que está aquí es el menor de ellos, el más 2. El 4 es intermedio o medio, como queréis llamarlo. Y esto es el mayor. Por lo tanto, toda vez que el azufre actúe con el estado de oxidación más 2, usará el prefijo hipo, la terminación oso. Y su compuesto se denominará hiposulfuroso. Aquí ustedes pueden ver el prefijo y la terminación, tal como está especificado en este esquemita. Ahora, el más 4, que es el intermedio, o el medio, que se encuentra en medio, terminará en oso, o sea, sulfuroso. Aquí está la terminación. Y cuando use el mayor de todos, que es el más 6, terminará en ico. Por lo tanto, será sulfúrico. Aquí está la terminación. Todos aquellos entonces que tengan 3 estados de oxidación positivo van a cumplir con estas condiciones para la nomenclatura tradicional: hipo-oso, oso e ico. Ahora bien, si el átomo o el elemento tiene 4 estados de oxidación positivos, tendríamos el menor de ellos hipo-oso, intermedio menor oso, intermedio mayor ico y el mayor de todos terminado en ico. Vamos a colocar como ejemplo el cloro. Vamos a colocar el cloro. El cloro tiene esos 4 estados de oxidación: el más 1, más 3, más 5 y más 7. Más 1 es el menor de todo, por lo tanto será hipo-oso. Si forma el compuesto, será hipocloroso. Cumple entonces con el prefijo y la terminación, o el sufijo, hipo y oso. Más 3. El más 3 es el intermedio menor, el que está ahí. Por lo tanto, en ese caso, será la terminación oso, cloroso. El más 5 es el intermedio mayor, y en este caso será terminado en ico, clórico. Y por último, el más 7 es el mayor de todos, y para 4 estados de oxidación, el mayor de todos es terminado en ico. Por lo tanto, esto será clórico.
Y ahí tenemos este sistema de nomenclatura tradicional que nos lleva a condicionarnos de acuerdo al valor del estado de oxidación, al número de los estados de oxidación. Y vuelvo a repetir, un solo estado de oxidación, independientemente de su valor, va a terminar en ICO. 2, voy a tener uno mayor, uno menor, menoroso, mayor ICO. Para 3, tendré un menor, un intermedio menor y un mayor, hiposo, oso e ICO. Y para 4, tendré uno menor, intermedio mayor y mayor de todo. Tal como está especificado en estos ejemplos que les di. El segundo sistema que vamos a analizar se conoce como sistema de nomenclatura de stock. Este sistema de nomenclatura de stock va a utilizar números romanos que se van a ubicar en paréntesis al final del nombre del compuesto para identificar el estado de oxidación o la valencia que tiene el elemento metálico o no metálico en la formación de este compuesto. Cabe hacer notar una cosa muy importante. Para todos aquellos elementos que presenten estado de oxidación único o valencia única, el número romano se omite, es decir, no se anota. De tal suerte que el nombre del compuesto siempre va a estar indicado de quién es, de qué se trata. Por ejemplo, si nosotros tenemos un compuesto formado, voy a tomar nuevamente el sodio, que tiene estado de oxidación +1 o valencia 1, y es único porque el sodio es único, entonces, según este sistema de nomenclatura, el compuesto será simplemente de sodio, nada más. Si es calcio o cualquiera otro que tenga un solo estado de oxidación, pero por ejemplo que sea 2, será de calcio. Si tomamos el aluminio como ejemplo que tiene un estado de oxidación único +3, será de aluminio. No importa cuál sea el valor del estado de oxidación, estos números romanos no van a ir aquí, no los vamos a colocar como 1, como 2 o como 3, no los vamos a colocar porque tienen estos átomos estados de oxidación único. Entonces no se tienen que diferenciar de ninguno. Sin embargo, si nosotros consideramos, por ejemplo, el hierro, que tiene un +2 y un +3, o el cobre, que tiene +1, tiene +2, o el bromo, +1, +3, +5, +7, necesariamente debemos hacer una diferencia con respecto a cada uno, porque no podemos colocar de hierro, porque es 2 o es 3, no podemos colocar cobre, es 1 o es 2, y no podemos colocar de bromo, porque el bromo tiene 4 estados de oxidación. Entonces, este sistema me dice que si yo voy a hablar del hierro, tendré que colocar de hierro, y en el caso que esté utilizando ese estado de oxidación, obligatoriamente debo colocar en paréntesis el 2. En el caso que esté usando el 3, entonces debo obligatoriamente colocar el 3 en paréntesis. Lo mismo va a ocurrir para el cobre, porque el cobre genera dos tipos de compuestos, con el estado de oxidación +1 o el +2. Entonces colocaré de cobre 1, si estamos utilizando ese estado de oxidación, o de cobre 2. Fíjese usted que en estos dos casos, tanto el hierro como el cobre, yo puedo tener dos óxidos, pero son óxidos distintos dependiendo del estado de oxidación del cobre. Lo mismo me va a ocurrir para el bromo, porque aquí, según el sistema de stock, deberé colocar de bromo 1, estoy identificando que actúa con ese estado de oxidación, de bromo 3, que es distinto al primero, aunque el elemento sigue siendo bromo, de bromo 5, o bien de bromo
7. Eso se utiliza según el sistema de nomenclatura Stock. Nuestro siguiente sistema se conoce como sistema estequiométrico o sistemático. ¿Dónde apunta este sistema? A la utilización de prefijos numerales griegos como mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, todos los que podamos conocer, para indicar el número de átomos presentes en el compuesto. El prefijo mono se utiliza siempre se va a usar en el segundo elemento de los compuestos binarios, no necesariamente en el primero. Por ejemplo, aquí tenemos un solo oxígeno, por lo tanto se denomina monóxido. Es un óxido, pero como tiene un solo oxígeno, se llama monóxido. Podríamos denominarlo de monocarbono, pero normalmente se dice de carbono. No necesariamente se ocupa ahí. Lo mismo ocurre aquí. Este es un hidruro, pero tengo dos hidrógenos. Por lo tanto, se dice dihidruro de hierro. Dihidruro de hierro. En este caso tenemos dos oxígenos, es un óxido. Usaremos, vean que está, el dióxido de nitrógeno. Cuando tiene más de un átomo el primer elemento, es obligatorio colocar el prefijo. Por ejemplo, 3 oxígenos, trióxido. 2 hierro, de dihierro. Aquí es obligatorio. Lo mismo va a pasar aquí. Tengo un oxígeno, monóxido. Pero tengo 2 sodios, de disodio. Y por último, esto que es una sal que se conoce. Ya le explicaremos cómo se forman las sales. Pero cuando tienen cloro se llaman cloruros. Entonces se denominará monocloruro de potasio. Monocloruro de potasio. Hemos revisado los 3 sistemas de nomenclatura para la formulación de compuestos. Para el nombre, para poder nombrar un compuesto una vez formulado. Revisemos el sistema tradicional con los prefijos hipo, per y los sufijos oso e ico. El de Stock, que usa los números romanos para determinar los estados de oxidación. Y por último, el sistema estequiométrico sistemático, que me indica qué cantidad de átomos tengo en cada uno de los compuestos. En la formación del compuesto, qué cantidad de átomos tengo en esa formación. Espero que te haya quedado muy claro. Esto lo vamos a usar en el próximo video de la formulación de los compuestos binarios. Vamos a formular compuestos binarios y vamos a tener que usar esto. Por lo tanto, revísalo, analízalo, reflexiona, aprende. Si te gustó, dale un like.